de un Dios que, conociendo nuestra fragilidad, viene en ayuda con su fuerza. Por eso el sacramento de la confesión, podemos decir de que es un sacramento en el cual nosotros nos encontramos con el Padre Dios, con su ternura, con su bondad, con su misericordia, con su perdón, con su ayuda. Muchas veces nosotros pensamos y oímos muchas veces frases así, voy a ir a vaciar el saco, ¿no? Una vez leía en un libro de un sacerdote salesiano que se había dedicado al sacramento de la confesión, y él daba algunos testimonios. Y él decía de que muchas personas tenían un concepto del sacramento de la confesión, excusando el término, pero así era como él lo decía, como si que fuera el excusado, ¿no? Donde nosotros vamos a votar ahí y eso no es el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión es este encuentro de un Dios que es Padre, que nos ayuda, nos perdona. Es un medio de gracia. Por eso ya desde la antigüedad este sacramento venía celebrado antiguamente. Uno se confesaba ya casi cuando estaba muriendo, ¿verdad? Y después la Iglesia fue abriendo este sacramento a poder uno participar, porque es como ir a una fuente donde nosotros vamos por una parte a purificarnos de nuestro pecado, reconociendo con humildad, pero también a saciar nuestra sed de la gracia, del amor, de la misericordia de un Dios que es Padre. Por otro lado, este tiempo es un tiempo muy importante, porque yo pienso de que participar del sacramento de la confesión, por una parte, es como hacer un alto en el camino de la vida, en el cual nosotros nos detenemos y miramos hacia adentro. Y mirando hacia adentro nos damos cuenta de que muchas veces de adentro de nuestra vida, que vemos nuestras realidades, muchas veces sale de nosotros el mal. Por eso el Señor mismo decía, o sea, no es lo que está en el corazón del hombre, sino lo que sale del corazón del hombre, lo que hace mal, y trae un montón de consecuencias. Y por eso este sacramento nos permite interiorizar, para encontrarnos con nosotros mismos, y encontrándonos con nosotros mismos poder encontrar esa fuerza que solo Dios puede dar. Y es interesante de que este sacramento Dios ha querido dejarlo en manos de los sacerdotes, que somos humanos, que somos seres frágiles, pecadores, y Dios nos utiliza como su canal de gracia para poder perdonar a los hermanos. Aunque nosotros sacerdotes somos los primeros que tenemos que participar de este sacramento donde encontramos fuerza para poder caminar, para poder seguir este ministerio al cual el Señor nos llama. Por otro lado, yo pienso de que también una de las condiciones para el sacramento de la confesión es el estar contrito uno en el corazón, o sea, el arrepentimiento. Sabemos de que muchas veces también oímos a gente, y lo vivimos todos, ¿verdad? Siempre voy a confesar las mismas cosas, o sea, siempre los mismos pecados. Y muchas veces eso es como una tentación, porque nos quita la fuerza. Y dice, ¿para qué irse uno a confesar si siempre a la fin yo tengo que estar diciendo lo mismo? No, es como yo pienso de que también es como un atleta, ¿no? Que tiene que ejercitarse, tiene que hacer deporte, tiene que correr, empieza a correr tal vez 1 kilómetro, después llega hasta 20 kilómetros corriendo con una condición física fuerte. Así también en la vida espiritual, yo pienso de que el participar de este sacramento es como ejercitarnos espiritualmente para que la gracia de Dios y nuestra debilidad humana venga fortalecida con esta gracia para poder ser fuertes de frente a la tentación, una tentación que está todos los días. Cada momento de nuestra vida vivimos las tentaciones. Y no solo los pecados que conocemos en los 10 mandamientos, sino están los pecados de la iglesia, los pecados que muchas veces también cometemos de contrición, que no sabemos ni que los estamos cometiendo, tal vez muchas veces
por privarnos nosotros, decir, no hago esto, no ayudo a esta persona, tantos pecados. Por eso, digamos, también están el hecho de que muchas veces nosotros no solo es esta condición de decir, ¿para qué si vivo pecando? Como decía. Pero también, por otro lado, pienso que este sacramento nos ayuda a entender cuán grande es el amor de Dios, que es Padre. O sea, que nos perdona siempre. Yo pienso de que es solo el amor, como decía el Papa Francisco, es solo el amor que tiene la capacidad de perdonar. Y Dios es amor. Y nosotros también lo vimos en nuestra vida, en las relaciones interpersonales, lo viven las familias, las parejas de esposos. Es solo el amor lo que hace posible el perdón. Y es solo a través de este amor y de este perdón que podemos llegar a la alegría, al gozo, a la felicidad, a la paz interior, de poder uno decir, y por amor yo perdono, porque Dios es amor. Y yo pienso de que una de las cosas más lindas en la vida de cualquier persona es cuando nosotros vivimos una experiencia, tal vez porque somos frágiles, y la otra persona le dice, yo te perdono. Olvidémonos de esto. Y es lo que el Señor hace con nosotros en el sacramento. Sí, y es que, Padre, lo que decía usted ahora en la Eucaristía, es tanto el amor de Dios hacia nosotros que a pesar de lo frágiles y lo que nosotros somos, con todas nuestras miserias, con todas nuestras debilidades, y percibimos el amor de Dios en la vida de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es todo misericordia. Entonces, ese perdón que el Señor nos da, a pesar de nuestras miserias, de nuestras fragilidades, pues es lo que nos pide a nosotros, es hacer lo mismo con nuestro prójimo, es perdonarnos unos a otros como Él nos perdona, es lo que dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Y es una alegría y es reconfortante para la vida de uno saber que sí, voy y hago fila y me confieso y qué torta, porque es lo mismo todo el tiempo. Bueno, pero es reconocer también la misericordia del Señor en la vida de nosotros, ¿verdad? A través de ese perdón. Yo pienso que una cosa bonita también, ahora que decía, es el hecho, como ves, me pegué un trompezón, ¿verdad? Y me caí, ¿verdad? Qué bonito es ver cuando, bonito en el sentido como gesto, ¿verdad? Que la persona hasta instintivamente quiere levantarse cuando se cae, y por otro lado, si está alguna persona cerca, le ayudan a levantarse, que es un gesto muy humano. Pues yo pensaba ahorita, oyéndola a usted, es lo que el mismo Señor hace con nosotros, ¿verdad? Nosotros caemos, porque somos débiles, porque somos pecadores, y viene Dios con todo su poder y su ternura y su amor, y nos levanta, y no solo nos levanta, y no solo nos limpia las heridas, sino que las hace sanar, porque es otra cosa, muchas veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Entonces, yo pienso de que parte de este sacramento nos lleva también a eso, debemos aprender a perdonarnos, como Dios nos perdona, porque está la tentación de siempre estar uno con una conciencia errónea o escrúpulos, ¿verdad?, en la confesión, porque no nos perdonamos, vivimos sacando las cosas de atrás. Yo recuerdo una vez, escuchaba también un matrimonio que daban como un chiste, decía de dos personas que se habían casado, y le había hecho la esposa al esposo una sopa, y en la sopa, cuando estaba comiéndola, encontró que había un pelo, ¿no?, largo de la esposa, y él, que era muy de estas personas delicadas, ¿verdad?, cuando vio ese pelo se le dijo a la esposa de todo, ¿verdad?, y la esposa entonces se quedó callada, le quitó el pelo a la sopa y le hizo otra cosa de comer, ¿no? Y cada vez que comía sopa, este señor empezaba a recordar, ya eran ancianos, y le recordaba siempre a la esposa del pelo que había caído en la sopa cuando ella estaba cocinando, y al final terminaban discutiendo, ¿no? Él se quedó con la imagen de aquel pelo que había caído en la sopa y se lo llevó por 50 años o más de vida matrimonial, y siempre se lo echaba en cara a la mujer. Dios no hace así con nosotros.
Dios cuando perdona, perdona y cancela. Y esto es muy lindo, ¿eh? Qué hermosísimo. Y algo, perdón, mi amor, algo muy lindo que ahora decía usted de eso, que cuando nos caemos Él nos levanta. Y yo decía, uy, Dios, y qué hermoso es saber que Él nos levanta a través del sacramento de la reconciliación. Él nos está levantando a través de un hermano nuestro, alguien tan humano como yo, pero que el Señor ha puesto ahí para que me tienda su mano y me ayude a levantarme, ¿verdad? En el nombre de Jesús me ayuda a levantarme. Y eso es hermosísimo, ¿verdad? Porque era lo que decía usted, si nos caemos siempre hay alguien, y hay alguien por ahí cerca nos ayuda a levantarnos. Bueno, el Señor nos ha puesto también a estos hermanos nuestros, a ustedes los sacerdotes, para que a través del sacramento de la reconciliación nosotros nos levantemos y sigamos nuestro caminar hacia Él. Es importante también, Padre, recordar que el sacramento es el sacramento de la reconciliación. Y todos conocemos lo que es reconciliarse con alguien. El pecado nos hace apartarnos, perder la amistad con Dios. Y Dios viene a nuestro encuentro. No somos nosotros los que lo buscamos a Él. Es Él el que nos busca a nosotros, nos llama, nos está constantemente jalando, por decirlo así, hacia Él, para reconciliarnos, para volver a una bella amistad, para estar nuevamente sentados a su lado y compartiendo como tiene que ser. Que conlleva, bueno, los pasos que sabemos para el sacramento, ¿verdad? Entre ellos, pensaba ahora yo cuando usted compartía lo del atleta, el propósito de enmienda. ¿Verdad? Qué importante, porque a veces nosotros no entendemos que parte de la reconciliación con Dios nos tiene que llevar a enmendar lo que hemos hecho mal, además de pagar la penitencia que se nos impone, pero ese propósito de enmienda y pedirle al Señor la fuerza para no volver a caer en ese pecado. O sea que vemos, este propósito de enmienda, así es, recuperar por un lado el arreglar un poquito lo que fallamos, ¿verdad? Pero también yo pensaba ahorita que oía el hecho de que es que el sacramento de la confesión, o sea, nos aleja de esta comunión. O sea, cuando nosotros pecamos y no nos confesamos, nos alejamos de esta comunión. Pero por otro lado, también este sacramento nos reintegra la comunión y nos lleva a una cosa muy linda, al banquete, que es comunión. Es donde Jesús mismo se hace presente, viene a nuestra vida, compartimos en esta amistad la mesa del Señor, el pan de la Eucaristía, que es su cuerpo, y el vino, que es su sangre, que nos ayuda como el alimento para poder caminar tranquilamente en nuestro itinerario verso la patria celestial. O sea, porque también es esto, o sea, es como uno en medio del desierto, ¿verdad? Es este oasis, pero sabiendo de que vamos hacia una meta, que es la meta de la vida eterna, que es la meta de la tierra prometida, que se hace presente en el altar, que es Jesucristo, ¿verdad? Esto es precioso. Y vean, hermanos, como el sacramento de la reconciliación generalmente lo vemos con mucho miedo, ¿verdad? Porque lo vemos como que vamos a ir y qué vergüenza ir a contarle al sacerdote de nuestros pecados. Y encima de eso, digamos, decir, uy, después, bueno, seguro me va a regañar, seguro me va a decir esto, mejor no me confieso, ¿verdad? Y perdemos la oportunidad valiosísima de participar de la Eucaristía y de la Cena del Señor. Y bueno, nos estamos dando cuenta hoy que la reconciliación es una gracia que el Señor está poniendo ahí, cerquita de nosotros a través de nuestros hermanos los sacerdotes, para acercarnos a Él. Bendito sea Dios que nos da esos hermosos regalos que son los sacramentos. Y la reconciliación es una gracia bendita que nos acerca al Señor a través de nuestros hermanos sacerdotes. Vamos a saludar, aquí tenemos gentecita con nosotros, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Saludamos a doña Balbi, ahí está doña Balbi con nosotros, bien sintonizada, también Marisol y don Luis. Julietica, mi hermanita, ahí está, bendito sea Dios, un saludote, un abrazo. Ruth Quiroz, Eida Calvo, doña Eida, muchísimos saludos. Seidy Ledesma,
Los invitamos a todos, ayúdenos a compartir este programa, es un programa riquísimo. En pocas ocasiones nosotros tenemos invitados tan especiales como el Padre Johnny, que nos está alimentando con este tema tan hermoso y tan importante en la vida de nosotros los cristianos católicos. Es algo de lo que nos tenemos que hacer amigos, de la reconciliación. ¿Para qué? Para ir alivianando el saco que vamos cargando por la vida y podamos así venir a servirnos de la mesa del Señor. Entonces les pedimos que nos ayuden a replicar este programa, divúlguenlo entre sus contactos, entre sus amistades, y van a ver como muchísimos vamos a ser los favorecidos. También queremos invitarlos a que hagan sus consultas, que las escriban en el chat. Aquí hoy Yami tiene el trabajo de revisar el teléfono para ver las consultas y aprovechamos que el Padre Johnny se las aclare. Pero ustedes dirán, ¿por qué están hablando tanto del sacramento de la reconciliación? Bueno, es que estamos en Cuaresma y uno de los mandamientos de la Iglesia es confesarse por lo menos una vez al año. Eso dice, ¿verdad? Por lo menos una vez. Y sería muy bello que en Cuaresma lo hiciéramos, en este tiempo de ayuno, de penitencia y de caridad, que nosotros lo hagamos, que nos acerquemos al sacramento. Este año no hay liturgias penitenciales porque no están permitidas, pero sí está permitida la confesión. Es cuestión de acercarse, llamar a la oficina parroquial y pedir una cita para confesarse con el sacerdote. De buscar al Padre Johnny antes de la Eucaristía. También muy amorosamente, y después de la Eucaristía, él muy amorosamente le hace a uno el campito ahí en un rinconcito y le da la confesión. Claro, y esto también, Padre, nos lleva al otro tema que queríamos conversar. Todos sabemos que estamos desde el 8 de diciembre, estamos viviendo el año jubilar en honor a San José. Esto es muy importante, porque en este año jubilar se cumplen los 150 años del patronazgo de San José sobre la Iglesia Universal, pero también el Papa nos ha regalado indulgencias plenarias. Y entonces le hemos pedido al Padre que converse un poquito sobre lo que es una indulgencia plenaria y cómo ganarla. Aquí yo tengo algunos foros y entonces ahí cualquier cosita le metemos el hombro, Padre. Bueno, y pienso de que es un tema, el tema del año santo al cual el Papa nos ha invitado a toda la Iglesia Universal, es un momento importantísimo. ¿Por qué? Porque descubrir y crecer en el conocimiento de San José, y principalmente para nosotros en la arquidiócesis, que tenemos como patrón a San José, que conocemos mucho de él, es algo que viene a enriquecer nuestra iglesia arquidiocesana. El Papa nos ha regalado una carta apostólica en la cual da inicio este año santo, donde de San José la Escritura habla poquísimo, pero en lo poco que hemos visto en la Escritura de San José, abre propio un canal, unas puertas para descubrir una persona, un ser humano, que cumplió una misión, y en medio de toda esa misión a la cual Dios lo llamaba, lo llamó de forma muy particular, porque él se encontró así con su novia, por decir en palabras nuestras, ¿verdad?, que era la promesa esposa, y cuando viene a ver estaba embarazada de forma hasta misteriosa humanamente, ¿verdad? Entonces, ver toda esta realidad desde un punto de vista muy humano de San José es muy lindo. El Papa nos decía de que, por una parte, con un corazón de padre, así José amó a Jesús, llamando y viviendo en su vida esta voluntad de Dios, ¿no? Esta carta apostólica, bueno, inicia, nosotros pensamos, habla solo de San José, ¿verdad? Pero hablando de San José nos habla a todos los seres humanos. A mí me llamaba mucho la atención, bueno, empieza a decir cómo tuvo la valentía de poder asumir la paternidad legal de Jesús, como también en el templo, en aquellos 40 días después del nacimiento,
junto a María, presentan al niño y escuchó sorprendido la profecía de Simeón que pronunció sobre Jesús y María. Y cómo recibe también San José, para proteger a Jesús de Herodes, tiene que convertirse en un emigrante, ¿no? Entonces nos habla del tema del emigrante, el Papa. Y después, por otro lado, el mismo hecho del concepto que tenían en aquel momento, cuando dicen de Nazaret, del pueblo de Nazaret en Galilea, de donde decía no sale ningún profeta. O sea, cómo Dios se vale muchas veces de aquello que para nosotros es que no vale, ¿verdad?, que no tiene importancia, como Dios puede también transformar y transforma, de lo pequeño hace grandes cosas. Entonces también hasta en esto, en el sacramento de la confesión que hablábamos primero, de nuestra pequeñez, de nuestra debilidad, cómo el Señor hace grandes cosas. Y un testigo de esto es San Pablo, ¿verdad?, que el Papa mismo nos habla en esta carta, que habla de la realidad de San Pablo, que dice, cuando soy débil, soy fuerte, ¿verdad? Y el Señor le dice, mi gracia te basta, que ella se muestra perfecta en tu flaqueza, en tu debilidad. Es lo mismo que vive San José, ¿verdad? El Papa nos ha regalado este año como patrono, para celebrar los 150 años de San José como patrono de la Iglesia Católica. Y nos presenta esta figura tan cercana a nuestra condición humana, principalmente en este momento de pandemia, porque muchas personas se han acercado, dice el Papa, y han vuelto su mirada a la figura de San José, ¿verdad? Y guardando la figura de San José, nos recuerda tantas cosas de su misión. Y dice el Papa, nadie se salva solo, ¿no? Decía el Papa, y San José, que es un hombre que pasa desapercibido en los relatos casi de la Anunciación. O sea, cuántos hombres y mujeres en este momento de la pandemia, dice el Papa, pasan desapercibidos, ¿no? Cuántas personas ya no son aquellos que viven en medio de las pasarelas, en el último shock, pero el Señor nos recuerda de que, o sea, para Él sí somos en el primer lugar, ¿no? Todas estas personas que han muerto. Y decía el Papa que San José es un padre amado, ¿no? Que es un padre amado, fue el esposo de María y el padre de Jesús, y entró al servicio de toda la economía de la encarnación, esta economía que es el misterio en el cual Dios viene a presentar este plan de salvación. Por eso el mismo sacramento de la confesión está íntimamente ligado al sacramento del misterio de la encarnación, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Cómo Él nos perdona en la cruz, cómo Él también, y San José participa de todo este camino. Bueno, ya Él, cuando Jesús viene a lo que tenemos por datos, ya María estaba sola, no estaba San José, ¿verdad? Pero, o sea, cómo en su vida también Él vivió estos momentos de sufrimiento humanos, ¿verdad? Entonces, el Papa Pablo VI dice el Papa, al haber hecho de su vida un servicio. San José lo que hace es eso, es un servicio a este misterio, para hacer de María, de la Sagrada Familia, un don total de sí mismo. O sea, en esto es interesante, a través de su vida, a través de su trabajo, y haber convertido su vocación humana de amor doméstico en una oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón, de todas sus capacidades, en el amor puesto al servicio del Hijo de Dios, nacido en su casa, que esto me gustó mucho, ¿verdad? El Hijo de Dios nacido en su casa. Entonces nosotros también, la familia, nosotros seres humanos, todos, poder decir, el Hijo de Dios nacido en mi casa. Y no solo una casa física, sino en la casa de mi corazón, en la casa de mi vida, ¿verdad? Y decía el Papa que tantos santos, y es así, han tenido una gran devoción a través de toda la historia de San José. Y San José nos recuerda
como él, siendo descendiente de David, digamos, también nos recuerda cuando se habla, en estos días estaba esta lectura, se trataba de José, el hijo de Jacob, ¿verdad? Como aquel que habían vendido sus hermanos por envidia, y sigue todo el relato, se convirtió posteriormente en el virrey de Egipto, y es por el cual el pueblo de Israel, aquella familia, no mueren de hambre, ¿no? Entonces, después una de las cosas, o sea, el padre de la ternura, decía, ¿verdad?, el Papa en esta carta, que es lindísima, que vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y los hombres, lo que nos habla la Escritura en Lucas. Y por otro lado, Jesús vio esta ternura de Dios en José, la misma ternura que nosotros vemos en el sacramento de la confesión, ¿verdad? Por otro lado, también el Papa recordaba cuántas veces en la sinagoga los oídos de San José escucharon cómo Dios de Israel es un Dios de ternura, como un Dios de ternura que es bueno para todos, y su ternura alcanza a todas las criaturas. Esto también lo encontramos en San José, lo encontramos en el sacramento de la confesión, esta ternura de Dios que alcanza a todos los seres humanos. Y decía el Papa después, hablando de esto mismo, de la debilidad. ¿Verdad? Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realiza a través y a pesar de nuestra debilidad. Es lo que hablábamos antes de Pablo. Y como muchas veces también en nuestro camino el maligno, decía el Papa, nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. El dedo que señala, dice el Papa, el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad. Muchas veces cuando criticamos es esto, ¿verdad? Cuando señalamos con el dedo a los demás y decimos, este es esto es lo otro, o sea, y decía el Papa, hablando de San José, de todo lo que él nos enseña, es la incapacidad que nosotros tenemos muchas veces de aceptar nuestras propias realidades. Se nos olvida que Sí. un dedo apunta hacia afuera, pero tres Nosotros para adentro, ¿verdad? y ahí, Padre, también está, de cierta manera, con todos estos títulos que el Papa le da tan bonitos a San José, que me han gustado muchísimo, como lo ha ido llamando, ¿verdad? Y como ha ido sacando la imagen de Dios a través de las cualidades de San José, ¿verdad? Y esto que hablaba usted, de esa incapacidad que tenemos nosotros de vernos, porque pasamos viendo lo que se ha hecho mal los demás, y a veces viendo a los otros, nosotros nos sentimos también reflejados y vemos en ellos lo que nosotros estamos faltando, las faltas que nosotros tenemos y las debilidades que nosotros vivimos, y entonces las señalamos para que los vean a ellos y no a nosotros, Sí, sí. ¿verdad? Es como diríamos, quitándonos el tiro, ¿verdad? Quitándonos el tiro para que sean ellos a los que vean y no a nosotros que estamos fallando también. Y hablando de esto, el mismo Papa dice que por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación. Y dice el Papa que José nos enseña que tener fe en Dios incluye creer en Él, que puede actuar a través de nuestras debilidades, de nuestros miedos, de nuestras incapacidades. O sea, que es esto, o sea, es este abandono en esta ternura de Dios, porque San José se presenta también en su vida, en su actuar, como este padre de la obediencia. Es un padre de la obediencia y obedece a través de sueños. Yo me ponía a pensar cuando veía esto, la figura de San José, yo digo, vivimos en un mundo en el cual estamos perdiendo tanto los sueños, ¿verdad? Y tenemos necesidad de soñar. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, una de las formas que consideraban que era un medio con los cuales Dios se comunicaba era el sueño, ¿verdad?, porque manifestaban la voluntad de Dios.
Entonces yo veo principalmente en tantas familias, en tantos jóvenes, en tantas personas, que hemos perdido esta capacidad de soñar, de ponernos metas en nuestra vida, de fantasear muchas veces con este don grandísimo que Dios nos dio, que es la inteligencia y la mente, de poder aspirar a guardar más allá de lo que nosotros podemos guardar físicamente con nuestros ojos. Y esto nos ayuda a eso, a poder, como San José, escuchar la voz del ángel, ¿verdad? Que él se confió en esta voz del ángel, que en medio de resolver su grave dilema. En ese momento de pandemia, ¿cuántas personas necesitan y necesitamos todos de esto, ¿verdad? Para resolver este grave dilema de una sociedad en la cual muchas veces vemos tanta gente que está sufriendo por enfermedades, por el COVID, personas que están pasando hambre, personas que se han quedado sin trabajo, personas, o sea, de no perder nosotros esta ilusión, estos sueños, que no nos dejemos abatir por el mal de esta enfermedad, de este virus en el cual está todo el mundo, ¿verdad? No perder esos sueños, no perder esas esperanzas. Y yo pienso de que José mismo, cuando le dijeron los que intentaban matar a su hijo y habían muerto, él obedece sin vacilar y regresa. Y tal vez iba con toda esa ilusión de que ya tornaba a su tierra, que para ellos los judíos la tierra es una cosa grandísima, o sea, es parte de su ser, ¿verdad? Y después él llega ahí y se da cuenta de que el hijo de que Arqueleo reinaba en Judea y tiene que irse a Nazaret, ¿no? O sea, todo lo que él pasó, yo me puedo pensar, digamos, a pesar de que San José y la Virgen no es que eran como muchas veces nosotros pensamos, que venían de una clase pobrecísima, ¿verdad? Que era más que todo como, o sea, los más miserables económicamente, ¿no? Venían de una clase más o menos socialmente media, porque San José trabajaba, era un carpintero, y para aquel tiempo un carpintero sería lo que para nosotros podría ser ahorita un arquitecto. Eran los que hacían los mueblecitos bien bonitos para la gente que tenía más o menos dinero. Y súper necesarios. Y necesarios. Y San José se va, ¿verdad? Porque también él era muy observante como judío y como observante de la ley, ¿verdad? Y se va para el censimento, ¿verdad? Que se estaba haciendo, y después se encuentra en una realidad que no encontró dónde hospedar, que su mujer ya estaba casi pariendo, como decimos nosotros, ¿verdad? Y no encuentra una casa, no encuentra nada, y se las agenció de una forma de que encontró una cueva ahí, se metió ahí en esa cueva, alistó ahí para que su mujer pudiera dar a luz, ¿no? Muchas veces también yo pienso de que nosotros debemos aprender también de esta figura de San José para en este año santo, principalmente cuando la sociedad de hoy nos ha cambiado todos los esquemas económicos, sociales, culturales que teníamos antes de la pandemia, que ya era afectada la economía mundial, pero por lo menos teníamos una cierta estabilidad, íbamos ahí, ¿verdad? Como entre saltos entre Camagüey y el otro. Sí, pero esto de verdad fue como resbalarnos a muchas familias económicamente, pero debemos también en la vida aprender a eso, como San José, ¿verdad? Que cuando se ve en esa situación, y yo lo veo esto hasta la parte de la economía, cuántas familias, cuántas mujeres que en eso, sinceramente, de elogiar, ¿no? Que se la están ingeniando de diversas formas, ¿verdad? Que haciendo comiditas, que haciendo pancitos, que haciendo esto, porque falta la plática por acá, y en eso es un testimonio muy bonito de las ticas, ¿verdad? Y de tantos hombres también, de que van ahí a vender esto y vender otro. ¿Sabes lo mismo que hizo San José, verdad? Cuando se vio, era inmigrante, y llegó a un lugar donde pasó, no tenía casa, ¿no? Donde vivió tal vez no tenían tal vez ni que comer cuando llegaron. La lengua misma. Sí, todo esto, y San José se confió en Dios. Yo creo que también nosotros tenemos que poner estas condiciones previas, confiar en el Señor, y nos ayuda también en la vida de los matrimonios. Yo pienso
¿verdad? San José, como dice el Papa, esta figura de varón respetuoso. Ahora que oímos tanto estas violencias y estos asesinatos entre las parejas, ¿verdad? Cómo la violencia se presenta muchas veces en nuestras familias y en nuestra sociedad de forma psicológica, de forma verbal, de forma física. Y San José es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces también San José debe venir a iluminar nuestras familias en esto. Y una primera reacción que muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado, dice el Papa, no entendemos. San José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece, ¿no? Y por más misterioso que le parezca, lo acoge con responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. ¿Cuánto nos falta a nosotros reconciliarnos con nuestra propia historia, con este sentido de responsabilidad? Y dice el Papa, la vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. O sea, él acoge la voluntad de Dios. ¿Y cuánto necesitados estamos nosotros de acoger la voluntad de Dios? Pero es porque él era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Entonces, él hacía lo que el Señor le pedía que hiciera. No lo entendía, pero decía, Señor, aquí estoy yo para hacer tu voluntad, y hacía la voluntad del Señor en su vida, ¿verdad? Sí. Por eso es que San José salió, digamos que tuvo la vida que tuvo, pero es porque él vivió de su fe, ¿verdad? Aquí tenemos más gente aquí acompañándonos, bendito sea Dios. Marianela, Anelita, un saludo. Laura Tatún, Laurita ha estado de cumpleaños, ¿verdad? Feliz cumpleaños, Laurita, sí. Que Dios la bendiga. Magali Monje, mire, aquí está José, por aquí anda José, padre, ya. Sí. Sí, le manda saludos, dice, saludos al padre Johnny, de la familia. ¿Verdad? Tenemos a Magali Montera, Lupita, bueno, tenemos aquí compañeritos y hermanos de nuestra comunidad parroquial. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros y los felicitamos porque este programa está hecho para todos nosotros, no lo estamos haciendo para ustedes, lo estamos haciendo para todos nosotros, porque como decía ahora el Padre, un dedo apunta para afuera, pero tres para adentro. Y la reflexión que el Padre hace no solo es para nosotros y para ustedes, es también para Él. Entonces, qué dicha, ¿verdad? Aquí estamos haciendo una obra de misericordia, ¿ven? Nos estamos arrimando a San José. ¿Por qué? Porque estamos ayudando al Padre también a hacer, como dice la benigna, visco para adentro. Y entonces así, entre todos nos ayudamos a acercarnos cada día un poquito más al Señor. Por otro lado, el mismo Papa dice en esta carta, dice que San José no es un hombre que se resigna pasivamente. O sea, muchas veces pensamos, así, le cayó esa torta y ese tortón y me lo da. No, él no se resigna, no es un hombre que se resigna pasivamente en todos los problemas que vivió, de ir a Egipto, todos estos problemones, ¿verdad? Sino que dice que es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo en que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. O sea, es bonito esto, o sea, el saber de que cuando nosotros acogemos la voluntad de Dios, es más, esta manifestación de Dios en nuestra vida. O sea, estamos llamados a vivir este don con fortaleza, ¿no? Con esta fortaleza de no tener miedo. O sea, no tener miedo al momento histórico que estamos viviendo. Yo pienso que también ya los papas antes estaban llamando, el Papa Juan Pablo II, recuerdo de que yo porque esto que hablamos, ya ligar un poquito lo de San José con lo de la pandemia, ¿verdad? Y toda la subida, ¿verdad? ¿Cómo nos ha llamado la Iglesia, el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II y todos los papas precedentes, a la austeridad, ¿no? A ser más austeros? Muchas veces vivimos en una sociedad muy materialista. Tenemos tantas cosas que no son importantes. Vivimos en una sociedad en la cual
la persona, y ya lo oíamos, yo pienso que será ya de años, ustedes cuando eran jovencillos ya lo oían, no porque estén viejos, sino porque que lo estamos. Lo oían, ¿verdad? Como la sociedad ve más a la persona por lo que puede tener y no por lo que es, ¿verdad? Y entonces el Papa mismo decía que la figura de San José, él decía, acoge a los demás sin exclusión. O sea, amar a la persona como es, no ver en la persona lo que pueda poseer, sino lo que esa persona es, a los débiles, a los pobres, a los necesitados, a los huérfanos, a defensores de las viudas. O sea, todas estas figuras que tiene, o sea, la figura de San José. Deseo imaginar, dice el Padre, que Jesús tomó en las actitudes de José el ejemplo para la parábola del Hijo Pródigo y del Padre Misericordioso. Qué importante esto si nosotros nos ponemos a pensar en la cantidad de personas que buscan amistades por interés. O sea, ¿qué puedo obtener yo de esa persona? ¿Hasta dónde nosotros estamos faltando también a la caridad al fijarnos en eso y despreciar al que está necesitando en algún momento determinado de su vida? Tal vez no algo económico, simplemente una sonrisa, un momento de diálogo con la persona, o estar en silencio a la par, porque lo que quiere es nada más que estemos ahí con ellos. Eso se da mucho cuando tenemos niños pequeñitos y los vamos a bautizar. Hay muchísima gente que se fija en los padrinos por sus posesiones, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué tanto le puede dar a mi criatura? Dejando de lado, ¿verdad? Dejando de lado que lo más importante es que nos ayuden a criar esa criatura en la fe, en valores, ¿verdad? Y desgraciadamente en este mundo, como dice usted ahorita, tan materialista, nos fijamos, ojalá, que sea el que le pueda estar trayendo cosas a la criatura. Sí. Y el Papa en esta carta habla también un poquito, digamos, de esta paternidad, ¿verdad? En la figura de San José. A mí me llamaba, a ver si encuentro ahí la frasecita, y él decía, dice el Papa, ¿no? Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino solo la confianza. Rechaza a los que quieren usar la posesión de otro para llenar su propio vacío, dice el Papa. Dice, no alcanza la madurez de la entrega de sí mismo, deteniéndose solo en la lógica del sacrificio, dice. Entonces, en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría del amor, corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. Hablando a los papás, ¿verdad? Sí, claro. Dice el Papa después, hablando así, más o menos, decía el Papa una cosa, dice, el padre debe tener una capacidad de dar libertad a los hijos, ¿verdad? Porque solo así se forma una acción educativa. Y esta acción educativa porta a no haber hijos inútiles, sino hijos autónomos. Y esto no se dice solo desde un punto de vista económico, sino también a nivel, digamos, de la personalidad, a nivel, digamos, del vivir, ¿verdad? Cotidiano, esto nos lleva a una paternidad, y esto decía el Papa, nos lleva a una paternidad superior, que es la paternidad de Dios. Y esto es bonito, digamos, en las familias, y nosotros como sacerdotes también, que somos padres, ¿verdad? Espirituales. O sea, educar, esta acción educativa en la libertad para poder hacer personas e hijos útiles. Y estos hijos útiles son estos que tienen estas condiciones para un mañana poder ejercer también una paternidad. Y debemos recordar que nunca, dice el Papa, que nunca es un ejercicio de posesión la responsabilidad de nosotros, los padres de familia y los padres espirituales, sino que debe ser un signo que nos evoca esta paternidad superior. Pues muchos papás quieren tener como a los hijos encerrados, decía el Papa, ¿verdad? Entonces darles libertad a los hijos. Y es cierto que vivimos en una sociedad que los padres de familia, yo digo, tienen miedo, ¿verdad? Por todas las cosas que ven uno en la calle, cómo
pero yo pienso de que un hijo desde pequeñito se va formando en la fe, se le va dando este sentido de responsabilidad, este sentido de libertad, que no es libertinaje, libertad, esta libertad donde el papá y la mamá entran en este diálogo de amistad, de familiaridad con el hijo, de poder ya desde chiquitos, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo pasó el día hoy? ¿Qué jugaste? ¿Dónde? ¿Con quién estuviste? O sea, todo esto es esa parte de formación educativa, ¿verdad? Para conocer el mundo del hijo y crear esta confianza. Pero muchas veces también es un riesgo o sea, a mí me gusta ahorita mucho ver esta visión del padre que ve al hijo de tú a tú, que es como Dios nos ve a nosotros, ¿verdad? Un de tú a tú. Nosotros tenemos principalmente en nuestra cultura costarricense y latinoamericana una visión de el papá está aquí, los hijos están aquí, ¿verdad? Entonces, como deben nosotros cumplir esa función de paternidad, es como estar sentados en el primer puesto y después abajo están, o sea, lo hacemos hasta inconscientemente, cuando debería ser debe ser un mirarse a los ojos, ¿no? Pienso que es el signo más grande del amor, como dicen, o sea, que son las ventanas del alma, ¿verdad? Y yo pienso de que los enamorados, ¿verdad? Y nosotros sacerdotes también somos enamorados del Señor, o sea, es porque lo hemos visto, porque lo hemos conocido, porque le hemos mirado a los ojos. Lo mismo que sucede, digamos, cuando tal vez ustedes se conocieron y se vieron, o sea, y todavía, y esto, dice, sí, y esto lindo. Claro, hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar, ¿verdad? De enamoramiento. No, y es que, padre, lo que usted decía, digamos, esa comunicación con los hijos, ahorita, desgraciadamente, ¿verdad? La mayoría de los padres trabajan fuera de casa los dos. Antes la mamá pasaba más tiempo en la casa, pero ahora los dos, ¿verdad? Se ven obligados a salir a trabajar fuera de casa. Entonces los espacios de tiempo que tienen son tan poquitos que debemos realmente aprovecharlos y que sean tiempo de calidad. ¿Para qué? Para que en nuestro compartir nosotros logremos lo que San José logró con Jesús, ¿verdad? Criarlo en la fe, enseñarle valores, enseñarle una profesión porque lo enseñó a ser carpintero, ¿verdad? Entonces, al mejor estilo de San José, nosotros aprovechar los pocos espacios que tenemos como familia para que sean espacios de calidad donde todos nos formemos, porque es una cuestión de formación entre todos. Pero eso es importantísimo, y ahí es donde cabe también que los papás tienen que estar formados, porque no podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos formación, no sabemos cómo vivir con nuestros hijos, cómo tener espacios de tiempo de calidad, de dar regalos. O sea, la iglesia ha estado evolucionando para demostrarle a los papás la paternidad de Dios a través de San José y de otros santos, y que nosotros podemos imitar, pero tenemos que formarnos, acercarnos al templo. Hago el comercial de una vez, pronto vamos a tener de nuevo en la parroquia la escuela para padres. Es un momento importante en donde se les forma. Vamos a ver, hay una construcción del conocimiento en conjunto. Todos vamos a participar para poder formarnos y hacerlo mejor con nuestros hijos. No importa si ya están grandes, no importa si todavía están pequeñitos. Vamos a abrir la escuela para padres nuevamente y necesitamos que ustedes se acerquen, porque solo formándose vamos a saber que incluso la libertad lleva responsabilidad, el libertinaje no, que era lo que estábamos hablando ahorita, padre. Padre, aquí le están mandando saludos. Vamos a ver, Yamilet Guevara le manda saludos, le manda saludos también Rocío Coto Aguilar y Marta Aguilar Sánchez. Dice que le mandan saludos al padre Johnny. Muchas gracias, igualmente cumplido a todos, el mensajito. Y ahora que hablábamos de esto, a mí me llama de esta relación de paz. El Papa decía, hablando de San José, él decía, bueno, nos recordaba las palabras de Lucas 2:52, que dice que Jesús iba creciendo día tras día en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y los hombres. Y el Papa recordaba el Salmo 103,
cuando dice, un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por los que lo temen. Y que Jesús vio en esta ternura en San José, ¿verdad? La ternura de Dios. Y me venía ahorita el pensamiento, ¿verdad? Lo que es la buena formación de los hijos desde que están chiquitos. San José se muere, o sea, y dejó a María y a José, a María y a Jesús, ¿verdad? Pero San José se muere antes, no sabemos cuándo, ¿verdad? Ya Jesús tal vez era un adolescente, era un adolescente, ¿verdad? Y cómo, es cierto que es el Hijo de Dios, pero también era humano. Cómo la formación de San José sigue marcando la vida de Jesús. Entonces es así que a Jesús lo seguían llamando el Hijo del Carpintero, cuando estaba en la evangelización, en su vida pública, ¿verdad? Venía siempre reconocido como hijo del carpintero. ¿Por qué? Porque había formado aquel hijo en los principios, o sea, del trabajo, del amor a Dios, de todo, de la familia. Entonces queda enseñado. Entonces es bonito también esta confianza de los papás, ¿no? De criar los hijos y saber que un mañana que uno padre de familia, ustedes padres de familia no están, quedó marcado esa formación, es como esculpir una obra de arte, pienso yo. Es prepararlos para que vuelen con sus propias alas y no con las alas de uno, que ellos hagan su propio camino. Bueno, padre, aquí vamos a hablar un poquito de la indulgencia plenaria, ¿verdad? Tal vez que nos converse un poquito acerca de eso. Sí. Bueno, este es un tema muy, muy curioso, ¿verdad? Porque las indulgencias, hay que ver también qué concepto tenemos nosotros de indulgencia. Si es como decir, es ¿cómo podría decir? Si pensamos de que una indulgencia es como una carta en blanco de crédito, ¿verdad? Que cuando yo llego al cielo me pasan esa tarjeta y ya me perdona todo lo que yo puedo haber hecho en esta vida, ¿verdad? Y es un concepto un poco errado, ¿verdad? Porque una indulgencia, bueno, sí, un indulto, ¿qué es? Un perdón. Eso es también una indulgencia, ¿verdad? Es un perdón que la iglesia, digamos, el Papa principalmente, un obispo, pueden dar, ¿no? En su autoridad, digamos, en el caso del Papa, en este año santo, o sea, está esta autoridad pietrina, ¿no? Recordando las palabras del mismo Señor, todo lo que ates en el cielo será atado todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado. Él tiene esta autoridad, ¿verdad? Dada por el mismo Jesús. Y sabemos que también a través de la historia, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Muchas veces este tema de las indulgencias fue muy malentendido, ¿verdad? Muy, muy malentendido. Últimamente, ya después del Concilio Vaticano II y todo eso, se ha recuperado la belleza de este tema de la indulgencia, ¿verdad? Porque es parte de esta ternura de Dios para con nosotros, ¿verdad? Y nos ayudan estas indulgencias para nosotros poder guardar este amor infinito de Dios que nos da esta gracia de fuerza en nuestra vida, en nuestro caminar humano, espiritualmente, para poder recibir estos dones que el Señor nos da, ¿verdad? Entonces el Papa, bueno, y se habla y se toma un poquito lo que son las condiciones de la indulgencia plenaria. Y dice que se conceden las condiciones habituales. Por una parte, con la confesión sacramental, la comunión eucarística, o sea, participar de la mesa del Señor, la oración según las intenciones del Santo Padre, que es un signo bonito también porque es este sentido de comunión. Si usted viene, es una comunión con Dios, la confesión, una comunión con el misterio, digamos, de la Eucaristía, que es el misterio de Jesucristo, que se hace presente, pero no solo Jesucristo, sino también Él que es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Es esta comunión con los hermanos. Y por otro lado, con las intenciones del Santo Padre, es esta comunión también con Pedro, ¿no? Que como pastor de la iglesia, como padre de la iglesia universal. Entonces también esto nos lleva. Y dice que hay varias formas, ¿verdad? Y que nos da un montón de formas que podamos
ganar estas indulgencias. Decía, meditar durante al menos 30 minutos, decía el Papa, en el rezo del Padre Nuestro. Y esto me venía a mí una cosa, yo recuerdo una experiencia de Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Que veo una monja ya anciana que estaba en meditación, y Santa Teresa veía en esta monjita anciana toda esa espiritualidad, y no solo en la oración, sino en su vida, en su testimonianza de vida en el convento, ¿verdad? Y un día uno se le acercó y le dijo, enséñame como el Señor, como los discípulos al Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Enséñanos a orar. Y le dice, ¿cómo es que tú haces para orar así tanto, verdad? Y ella, la monjita, le dice, yo ya tenía como 50 y algo de años de estar en el convento, tal vez más, le dice, lo que he hecho en todos estos años es solo meditar el Padre Nuestro. Y Santa Teresa se queda sorprendida, ¿verdad? ¿Cómo? Y esta monja le dice, sí, y yo todavía estoy solo en la primera palabra, Padre. ¿Verdad? Entonces, meditar el Padre Nuestro, ¿verdad? Y dicen, o participar en un retiro espiritual, al menos un día que incluya una meditación a San José. Y otras cosas, digamos, decía el Papa, nos impulsa a redescubrir el valor del silencio, de la prudencia y de la lealtad en el cumplimiento de nuestros deberes. Decía, también dice, realicen una obra de misericordia tanto corporal como espiritual. También podrán lograr un don de la indulgencia plenaria, ¿no? Por otra parte, decía el Papa, en las familias, el rezo del Santo Rosario en familia y entre los novios, decía el Papa, ¿verdad? Una vez en las familias se rezaba siempre el rosario, ¿verdad? Entonces, es retomar esta práctica tan bonita que la teníamos nosotros también en los ticos, ¿verdad? Es importantísimo eso, porque le está dando a toda la familia la oportunidad de acercarse y de recibir esta indulgencia con algo tan natural para los católicos como el rezo del Santo Rosario, y a los novios de descubrirse ellos mismos ante Dios y de una vez reconocer si la vocación es para ellos o no al matrimonio. Sí. Y a mí una de las cosas que me gusta de este tema de las indulgencias para el Año Santo es que el Papa no nos está pidiendo cosas extraordinarias, es la vida normal, cotidiana, porque nosotros también hemos caído en un problema, hemos dividido lo que es la fe y lo que es la vida cotidiana, cuando son dos cosas que tienen que caminar juntas, son unidas, no es un dualismo, es una unidad. El Papa dice también de que aquellos que confíen diariamente su trabajo a la protección de San José, ¿no? Porque San José es patrono también del trabajo, ¿verdad? San José Obrero, hacer una oración poniendo el trabajo ahí y pidiendo por los que no tienen trabajo. Sí, también esa es otra forma, hacer una oración. Facilita, así como decía usted, la fe y las obras van de la mano, ¿verdad? O sea, en realidad vamos a mostrar con las obras nuestra fe. Sí, con nuestra vida de todos los días. Exactamente. Yo digo, como decía también Santa Teresa, era la que Dios se descubría hasta alzando las tapas de las ollas, ¿verdad? Claro. O sea, si usted cocina con mucho amor y pone ahí al Señor, ahí usted descubre al Señor. Claro. En el trabajo. El trabajo es un medio de santificación. O sea, porque a través del trabajo nosotros nos asemejamos a Dios en la creación, siendo también nosotros creadores de tantas cosas, ¿verdad? Entonces también esto es muy bonito. Decía también rezar la letanía de San José, ¿no? Y meditando todas esas que son, como decir, ejemplos de vida de San José, títulos que él tiene, porque es lo que vemos reflejado en su vida, ¿verdad? Y en realidad nunca las rezamos. Nosotros las letanías de San José casi no se rezan, no tenemos esa costumbre de rezar las letanías de San José. No. Otra cosa que decía el Papa, dice, concede una indulgencia plenaria a los fieles que recen cualquier oración o acto de piedad legítimamente aprobado en honor de San José.
De esta oración, nosotros ahora al final vamos a hacer la oración del Papa León XIII y se las vamos a poner cuando lleguemos a la casa, se las ponemos en el Facebook y en el Facebook de la parroquia para que de ahí la puedan tomar. Todos estos documentos también les vamos a poner los enlaces para que ustedes los vean. No se pierdan la oportunidad de leer esta carta apostólica tan bonita, con corazón de padre se llama. Es del Papa. Digamos, del Papa León XIII. No nos olvidemos que el Papa León XIII fue el Papa que le da a San José también el título de patrón de los obreros, de los trabajadores, y es uno de los papas que impulsó tanto lo que es la parte, digamos, de esto, con la renovación, ¿no? En la cual también muchas cosas que nosotros tenemos aquí en las garantías sociales vienen de ahí, ¿no? Que es un papa que ha quedado en la historia también por su gran inteligencia y santidad de papa, ¿verdad? Papa León XIII, sí, León XIII. Entonces, hasta eso. Por otro lado, decía, bueno, de las oraciones, en el actual contexto de emergencias sanitarias, también se da particularmente a los ancianos, ¿no? Los enfermos y los moribundos, ¿no? O sea, yo pienso que también en nuestra vida tenemos que recuperar un poquito estas prácticas de orar por los moribundos, ¿verdad? Los agonizantes, porque es el momento también crucial de nuestra vida, de este encuentro con el Señor, de poder de verdad irnos en paz con Él, ¿no? Como el ladrón arrepentido en la cruz, ¿verdad? Y como decía usted, en este mundo que actualmente, aparte de materialista, está tan convulso, ¿verdad? Está tan convulso, está tan falto de amor, muy probablemente habrá muchos agonizantes que les cueste dar ese paso, sí, porque tal vez en su vida han sido personas que han dañado mucho, entonces les cuesta dar ese paso, y tal vez nuestra oración les vaya a dar ese bálsamo, esa tranquilidad, esa paz para encontrarse con aquel que nos da todo lo mejor que nosotros podamos querer. Y es un acto también muy bonito orar por los moribundos, porque uno está orando por personas que ni conoce. O sea, es un acto de caridad, ¿no? Y empieza a sembrar la semilla en los demás para que cuando nos toque el turno a nosotros de estar ahí moribundos, oren por nosotros también, ¿verdad? Por cierto, padre, en el numeral 1471 del Catecismo está todo lo referente a las indulgencias, y ahí pueden verlo, en el numeral 1471. Y decía, aquellos que no pueden salir de sus casas, ¿cuántos ancianos, cuántos enfermos, cuántas personas a alto riesgo, ahorita en este momento, que no pueden salir de sus casas, ¿verdad? Tantas personas también jóvenes que tal vez viven encarcelados a nivel, digamos, legal, con las privaciones en su casa, ¿verdad? Hay tantas personas por distintas razones, ¿verdad? Pero principalmente en este momento, con el COVID, ¿cuántas personas están que no pueden salir de las casas? Y mucha gente también, padre, producto, digamos, están encerrados en sus casas y están encerrados en las cárceles de sus mentes, ¿verdad? Hay mucha depresión, hay mucha esquizofrenia, este tipo de enfermedades mentales, ¿verdad? Que tienen atrapada a la gente, ¿verdad? Y hay gente que no puede salir de sus casas porque las enfermedades no se los permiten, esta clase de enfermedades. En esta parte de los enfermos y de los ancianos, a mí me gustó que en el decreto se habla de que ellos pueden asociar esos sufrimientos al sufrimiento de Cristo, ofreciéndoselo por medio de San José. O sea que todo esto que ellos están pasando de enfermedad, o como decía usted, padre, de estar encarcelados, ellos pueden ofrecerlo y obtener la indulgencia si lo hacen ofreciéndolo con amor al Señor. Y esto es curioso, me venía ahorita que había esto, ¿verdad? Ofrecer esto en medio de la incapacidad, ¿verdad? El ejemplo de Santa Teresita.
patrona de las misiones, y siempre estuve encerrada en un convento, ¿ya? Como monja de clausura. Bueno, espera, Es que Dios saca de las limitaciones humanas grandes cosas. Él siempre se ha complacido en usar las cosas más pequeñas para confundir. Exactamente. O sea, para confundir, como dice, o sea, Dios ha elegido lo que en el mundo no cuenta muchas veces para confundir a los sabios entendidos. Exactamente. Y el Papa hablaba una de las cosas bonitas ahí en esta carta que me viene ahorita, de que muchas veces vemos una sociedad en la cual aquellos que se ve que tienen como el poder, que Bueno, tuvimos un problemita técnico, ¿verdad? Y esas son las vicisitudes de los programas en vivo, pero bendito sea Dios, ¿verdad? Señas de que somos piedras vivas y nos estamos moviendo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el cierre del programa. Vamos a volver a escuchar lo que es una indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Y otra cosa, digamos, la figura de San José, ahora que hablábamos de los agonizantes, ¿verdad? Que San José también es el patrón de la buena muerte, ¿eh? Y el Papa lo recuerda. Entonces, si de verdad se difundiera esta devoción de San José como patrón de la buena muerte y por los agonizantes, y sería una cosa hasta muy bonita, como se decía ya casi al final que hablábamos de esto, porque es pasar de la muerte a la vida, ¿eh? Es eso, y es lo que nos invita también la vida de todos los días, pasar de la muerte a la vida, en medio de los problemas, las dificultades de la vida, que es muerte, los pecados, que es muerte, porque es falta de amor, poder dar ese paso en el sacramento de la confesión también, del paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia. Y yo quiero en este momento, y ya antes de terminar con la oración, de verdad decirle a todos aquellos que nos siguen que la figura de San José venga a iluminar la vida de todos los días, la vida de la familia, la vida de los trabajadores, la vida de los jóvenes, ¿no? La vida de los hijos, viendo en su papá esta figura de San José, ver la Sagrada Familia, en nuestras familias, en nuestras casas, en la sencillez y afrontando los problemas que también San José y María y Jesús afrontaron en la vida. No sabemos exactamente dónde se nos cortó el programa porque no nos dimos cuenta. Nada más quiero recordarles, antes de darle la palabra a Yami, que las indulgencias se ganan para mí o para un alma del santo purgatorio. No podemos hacerlo, no puedo yo, por más que ame a Yami, hacer mi indulgencia para Yami. Eso le toca a ella ganar su indulgencia. Yo puedo ganar la indulgencia para mí o para algún ser, algún alma, aunque no la conozca, que esté en el purgatorio y que la necesite. Y ese es el reto que les queremos lanzar antes de terminar. Que nos pongamos en el 1471 del Catecismo, está especificadas las condiciones. Como les digo, vamos a ponerle los enlaces también del decreto de las indulgencias, con todo esto que leyó el Padre, para que nosotros nos pongamos el reto de acercarnos al sacramento de la reconciliación, vivir más plenamente y más conscientemente nuestra fe, ofrecernos en la Eucaristía y ofrecer de esta manera la indulgencia por algún alma, la más necesitada, aunque no sepamos quién sea. Que si nosotros logramos hacer eso, vamos a tener muchísimas almas agradecidas en el cielo que van a interceder también por nosotros. Entonces es el reto, vivamos este momento de gracia que se nos pone. Hoy la lectura nos decía, este es el momento de gracia, ¿verdad? Bueno, aprovechémoslo, acerquémonos a ese momento. Y recordarles las obras de misericordia que nos está pidiendo el Papa. Están facilitas,
son de nuestro diario vivir. ¿Qué tenemos que hacer? Ofrecérselas al Señor por intercesión de San José, ofrecérselas al Señor y decirle: Señor, yo no soy nada, pero contigo soy todo. Y recordemos que con el Señor nosotros somos mayoría aplastante y podemos cambiar el mundo y cambiarlo por amor, porque solo el amor del Señor puede cambiar este mundo. Y las obras de misericordia ahí están en bandeja de plata para que nosotros, como dijo Willy, ganemos indulgencias para nosotros y también para las almas del purgatorio. Entonces hacemos la oración. Que Dios bendiga cada uno de nuestros hogares, los hogares del mundo, donde hay división, que el Señor venga a meter la paz y la unidad. Amén. Y sobre todo, Padre, muchísimas gracias. De Gracias verdad, a ustedes, sí. ha sido una bendición para nosotros compartir con usted, ¿verdad? Esperamos que para usted haya sido también un refrescamiento, ¿verdad? De este tema de Nos San ayuda a José. interiorizar también Exactamente, nosotros. ¿verdad? Y Y le de agradecemos también, mucho, sí, estar al le servicio agradecemos de la mucho el hecho de que usted, a Gracias pesar a de ustedes. todos sus trabajos, esté aquí con Gracias, nosotros sí. compartiendo. Que el Señor lo bendiga Gracias. y se ha ganado un pedacito de cielo No, asoleado. gracias. Y un café. Gracias. Pues, Bueno, hagamos la oración entonces en el nombre del Padre. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio. Por aquella caridad con que la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos vuelvas benignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con el perpetuo patrocinio, para que a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Amén. San Rafael Arcángel, Ruega por nosotros. Amén. San José, ruega por nosotros. De la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre nuestra diócesis, que lleva el título de San José, hoy y siempre. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches, los invitamos para el próximo viernes en otro programa de la Pastoral Familiar. Muchas gracias.
Padre, muy agradecido Gracias a ustedes. y que Dios me lo bendiga. Y a ustedes también. Buenas noches.